Taller online El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Estamos por iniciar un taller muy interesante acerca del libro de los espíritus de Allan Kardec y de las bases del espiritismo. Les voy a hablar un poco de qué se van a tratar las clases. Miren, Allan Kardec fue un maestro que en un principio era una persona totalmente escéptica. No creía más que en el método científico. En Francia, en la época de 1850 aproximadamente, se pusieron de moda las mesas que temblaban, que giraban y que se elevaban. Entonces la gente del pueblo empezó a decir que estas mesas eran un medio de comunicación con los espíritus y que ellos transmitían sus conocimientos a través del movimiento de las mesas. A pesar de que era una corriente que estaba muy de moda en ese momento, Allan Kardec siempre fue una persona totalmente escéptica y siempre dijo que eso no era real y que había alguna explicación. Él creía firmemente que todo esto se debía al magnetismo y que había un sistema magnético que utilizaba para simular el movimiento de las mesas, como si fuera de los espíritus, aunque en realidad todo era falso. Hasta que un día invitaron a Allan Kardec a participar en sesiones espiritistas. Él se negó en un principio, pero en un momento decidió ir a ver qué pasaba y cómo eran esas sesiones, y empezó a hacer sus pruebas para intentar desmentirlo. Tras no tener éxito, él empezó a darse cuenta de que todo este mundo era real y de que todo sucedía de una manera totalmente auténtica. La manera en la que se comunicaban los espíritus podía variar. Por ejemplo, había veces que un espíritu poseía a una persona y hablaba a través de ella. Había otras veces en las que el espíritu poseía a una persona y ésta se ponía a escribir rápidamente todo el conocimiento que el espíritu le estaba dando. La tercera forma de comunicación era un medio en el que ponían una hoja en blanco. Encima ponían una especie de canasta y la atravesaban con una pluma. Entonces, cuando empezaban a hacerle preguntas a los espíritus, esta pluma se empezaba a mover y empezaba a escribir, y ya que quitaban la canasta, veían la respuesta que habían escrito. Lo característico de todo esto es que Allan Kardec utilizaba el método científico, que era una serie de pasos que utilizaba hasta llegar a una conclusión, y todo esto se pudo comprobar de esta manera. Entonces, una vez que él empezó a creer en esto y empezó a profundizar, empezó también a hacer un estudio y a hacer una serie de preguntas que conformarían el libro de los espíritus. El libro de los espíritus consta de un poco más de 1000 preguntas, en las que se pregunta a los espíritus, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Qué es el alma? Etcétera. Y estos espíritus contestaban las preguntas. Esto que hizo Allan Kardec fue prácticamente sistematizar lo que vendría siendo la doctrina espiritista. Y él sentó las bases para hacerlo de una manera, digamos, más oficial. De hecho, también hizo un libro en el que habla de los médiums y de la forma en la que ellos se pueden comunicar con el más allá y llegar a algo más en concreto. Bueno, ahora les voy a resumir de qué habla el libro de los espíritus. No les puedo decir específicamente todo, porque estamos hablando de que son más de 1000 preguntas. Pero sí les puedo decir en esencia qué es lo que dice. Bueno, el libro de los espíritus nos expone que Dios es la fuerza máxima de este universo, es el creador. También nos habla de que los seres humanos tienen un espíritu y que este espíritu, al estar encarnado en un cuerpo, obtiene el nombre de alma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta vida según el libro de los espíritus? Pues el objetivo de la vida es buscar la perfección de alma en la frecuencia del amor. Cuando los seres somos solo espíritus, nos encontramos en una recta, estamos en un punto neutro. Entonces, a través de las encarnaciones, tenemos que irnos perfeccionando y tratar de llegar al amor absoluto de Dios. Las personas que actúan de forma negativa se van alejando del amor
y es cuando se empieza a crear los famosos demonios, por así decirlo, porque según el libro de los espíritus, no existen los demonios, simplemente son almas o espíritus que han tomado un camino negativo y están más del lado del dolor y de la oscuridad. Entonces estos espíritus negativos poco a poco a lo largo de sus vidas materiales van adquiriendo cada vez más amor y muchas veces este proceso es largo. Tenemos que evolucionar en conciencia y es por eso que tenemos un sistema de encarnaciones y en cada encarnación evolucionamos más y más. Cuando las almas logran esa perfección en amor, dejamos de reencarnar, pero hasta que no lo logremos vamos a seguir en este ciclo. Un ejemplo de esto es Siddhartha Gautama, que es una persona que alcanzó un nivel de espiritualidad muy alto y dejó de reencarnar. Esto es prácticamente lo que nos está exponiendo el libro de los espíritus. Ahora, este libro también nos muestra otras partes del mundo espiritual. Por ejemplo, nos dice que cuando un bebé va a nacer, ya tiene un periespíritu, que viene siendo como una conexión entre el feto y el espíritu que va a venir. Digamos que ya tiene asignado uno, pero este entra en el momento del nacimiento. Por eso se dice que cuando una persona aborta es un pecado, porque esta alma ya tenía un cuerpo asignado. También el libro de los espíritus nos presenta otros temas. Nos habla del suicidio, nos habla por ejemplo de que para llegar a este mundo tuvimos que pasar primero por otros mundos, por otras dimensiones. Y nos habla también de qué hay en esos otros mundos. Nos habla de que hay seres de luz allá. Nos da una explicación muy amplia de todo lo que ocurre con el alma después de la muerte física. Y la verdad es un libro muy interesante que recomiendo ampliamente leerlo, y más cuando tenemos interés en esta enseñanza espiritual. Yo creo que Allan Kardec nos ayudó a dar un gran paso como humanidad en el tema espiritista, porque él definió las bases que actualmente nos sirven a todas las personas que estamos en este medio. Este libro es muy interesante y de fácil comprensión. Van a aprender mucho acerca de los planos espirituales. Anímense a participar en este taller.